Efesios, en el capítulo número 6, a partir del versículo 10, dice la Biblia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Quién debe vestirse? Diga, nosotros debemos vestir. Mire que la armadura es de Dios, pero Él no nos pone la armadura. Nos toca a nosotros ponernos la armadura. Léanlo otra vez, el 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oiga esto, sabiendo esto entonces, por tanto, tomad. ¿Quién debe tomarla? Nosotros, ¿no? Él la puso, pero a nosotros nos toca tomar la armadura. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuántos quieren estar firmes hasta el final en esta gran guerra? Aleluya. Tomen asiento, tengan la amabilidad. Y hoy continuamos en el nombre del Señor hablando sobre nuestra poderosa armadura espiritual. Nuestra poderosa armadura espiritual. Quiero darle la bienvenida a todos en este precioso día. Gracias a Dios. Quiero que usted me ayude saludando al que esté ahí cerca y le diga: Dios tiene palabra para nosotros hoy. Dele un saludo, una sonrisa y dígale: Dios tiene palabra para nosotros hoy. Aleluya. Qué bueno es saber que el Señor nos ha dado una poderosa armadura espiritual y también nos ha dado una poderosa palabra para cada momento. Y hoy, con la ayuda del Señor, estaremos ahondando en un tópico muy importante para nosotros. ¿Cuántos saben que Dios nos mandó a una guerra, pero a una guerra bien armados? ¿Cuántos lo saben? Él no nos ha dejado solos, ni nos ha dejado desamparados, ni nos ha dicho vayan y peleen por su propia cuenta, sino que Él nos ha dotado, como diría el apóstol Pablo, de armas de luz, de poderosas armas en Dios para destruir fortalezas, de armas de nuestra milicia espiritual, de armadura de Dios, de nuestra poderosa armadura espiritual. Y bueno, en el mensaje anterior comenzamos a ahondar por lo menos básicamente en cada uno de los elementos o de las piezas de la armadura de Dios. En la ocasión anterior estuvimos hablando sobre aquella pieza o aquel elemento tan importante en la armadura de Dios que se llama el cinto de la verdad. ¿Cómo se llama? El cinto de la verdad. Y definitivamente, para nosotros saber que estamos en esta guerra, una de las cosas que debemos siempre tener pendientes es que nuestro Señor, nuestro Dios es verdad. Él mismo es verdad. Él no tiene verdad, sino que Él es verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero nuestro enemigo es el padre de mentira. Así que, amados, esto es una guerra entre la verdad y la mentira. Y Cristo es la verdad, su palabra es la verdad, su evangelio es la verdad. Y todo lo que vaya en contra de Cristo, en contra de su palabra, en contra de su evangelio, procede de la mentira. Aquí estamos para ser columna y baluarte de la verdad. ¿Habrá alguno aquí que le dice a Dios: Señor, quiero ser columna y baluarte de la verdad? Y para conectar o entrelazar el mensaje anterior con este, quiero solamente decirle esto: nosotros como iglesia en esta guerra somos llamados a estar ceñidos con la verdad de Dios, para neutralizar y para desenmascarar las mentiras del mundo, las doctrinas erróneas de las tinieblas. Y en ese sentido, la iglesia es un soldado que milita por la verdad de Dios. Y que obviamente para que esa militancia, para que ese ejercicio militar de soldado espiritual tenga efecto,
debemos vivir en la verdad. Voy a ponerle un ejemplo. Estaba mirando por ahí un documental donde un personaje perteneció por muchos años, más de 10 años, a las fuerzas más importantes de inteligencia y fuerzas militares en los Estados Unidos. Pero resulta que cuando se levantó un problema interno allí, cuando hubo una situación muy grave dentro de las fuerzas, esta persona sacó a relucir lo que realmente era un infiltrado del país ruso dentro de las fuerzas militares en Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿un soldado así puede pelear por la verdad de su nación o de la nación a la que supuestamente representa? La respuesta es no. Es imposible, porque este no era un verdadero soldado. Y amados, yo sé que dentro de la iglesia hay muchos que se infiltran y aparentan ser soldados de este ejército, pero Dios conoce cuáles son y cuáles no son. Pero nosotros también debemos saber que cuando alguien milita por la verdad de Dios, este se conoce, según las palabras de Jesús, por sus frutos. ¿Por qué? Dígalo con ganas, por favor. ¿Por qué? Por sus frutos. En otras palabras, si nosotros peleamos y nos ceñimos con el cinto, la correa, el cinturón, como queramos decirle, de la verdad, nosotros debemos saber que no solamente predicamos la verdad, creemos la verdad, hablamos de la verdad, predicamos acerca de la verdad, sino que para que esto tenga lógica y tenga sentido, debemos vivir en esa verdad. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice la tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4. No tengo, dice el apóstol Juan, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Miren, no dice predican la verdad, aunque hay que hacerlo. No dice defienden la verdad, aunque hay que hacerlo. Sino que en esta guerra los que se van a mantener firmes no son los que predican la verdad y no la viven. No son los que defienden la verdad y no la viven, sino aquellos que predican, defienden y viven de acuerdo a esa verdad. La verdad debe ser vivida. ¿Cuántos dicen amén? Así que si la verdad es Cristo, la verdad es su evangelio, la verdad es su palabra, y quien recibe el amor de la verdad puede ser salvo, entonces ese que recibe ese cinturón de la verdad debe aprender a vivir en la verdad. Diga conmigo, fuera con la mentira. Diga, fuera con la hipocresía. Diga, fuera con las máscaras. Porque verdad significa andar de acuerdo a lo que es justo, a lo que es correcto, a lo que es bueno. Verdad tiene que ver con integridad. Verdad tiene que ver con lo que es real. Tiene que ver con lo que es auténtico. Y en ese sentido debemos amar la verdad. También debemos defender la verdad, pero sobre todo debemos andar en esa verdad. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Así que mis hermanos, teniendo en cuenta esto, nosotros para poder salir a esta guerra y salir victoriosos, no podemos salir sin el cinto de la verdad. Alguien dijo que la verdad no es una filosofía, la verdad no es un razonamiento, la verdad no es cierta persona, cierta doctrina. La verdad, según la Biblia, es una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Todo lo que va por fuera de Cristo Jesús no es verdad y debe ser rechazado profundamente. Por eso me encanta esto, y es que es muy fácil detectar la mentira. Todo aquello que a Jesús lo rebaje de su posición real es mentira y debe ser rechazado por completo. Porque hay muchas doctrinas, muchas creencias, muchas filosofías, muchos personajes, muchos políticos que te hablan de Jesús. Yo estaba escuchando los discursos de todos los presidentes en la ONU hasta el día de hoy, los que han hablado allí, y me daba cuenta cómo algunos de ellos
hasta osadamente usa el nombre Jesús. Dice, yo también rescato de Jesús esto, pero también rescato de otros filósofos esto. Y amado, no se trata de rescatar nada, se trata de recibirlo a Él. No es tomar parte, es recibirlo todo. Él es verdad. ¿Cuántos dicen aleluya? Y ese es el asunto. Es fácil descartar cuando algo es falso. Todo debe ser ceñido a la luz de la verdad, y la verdad es Cristo y su palabra. Así que en ese sentido, un guerrero, levante su mano derecha conmigo y diga, somos guerreros del ejército de Dios. Un guerrero debe ser consciente de la verdad, debe ser un soldado de verdad, debe estar del lado de la verdad, que no le pase lo de los espías que ocurren en muchos escenarios, ¿no? Es cierto que hacen inteligencia y contrainteligencias, e incluso a veces se ha oído a nivel mundial de militares de verdad que tienen que infiltrar grupos falsos y estar por allá hasta más de 10 años siendo parte de un grupo armado ilegal, para poder extraer información de allí. Pero él está luchando por la verdad en ese sentido. Pero hay algunos que de allá vienen e infiltran también para hacer daño. Y amados hermanos, debemos amar, debemos vivir y debemos defender la verdad. Pero en segundo lugar, y ahora quiero que nos fijemos en el siguiente elemento de la armadura. Ya hemos mirado este que se llama el cinturón de la verdad, este cinturón de cuero con estos elementos especiales que es vital, porque en este cinturón se pone la espada y se sostiene la espada. En este cinturón se sostiene la coraza de la que vamos a hablar ahora. En este cinturón se sostiene la túnica del soldado. El soldado si no tiene cinturón se enredaría. Recuerden que ellos tenían túnicas y sería imposible pelear allí. Pero el cinturón es fundamental. No es casualidad que haya aparecido de primero. Ese es un orden muy interesante. Pero vamos ahora al segundo. Vamos a ver la coraza de justicia. Aquí ustedes ven un chaleco o una coraza o un pectoral. Ese pectoral, esa coraza, era una protección vital en el soldado, que cubría pecho y que cubría espalda. Noten ustedes que esa coraza o pectoral, la palabra coraza viene del griego tórax, y es interesante porque cubre todo lo que tiene que ver con el tórax, pero también cubre todas las partes y los elementos vitales del cristiano o del soldado en este caso. La armadura llamada cota, llamada pectoral, era una especie de blindaje, era un chaleco protector. Por eso es que la Biblia y el apóstol Pablo, inspirado por Dios, le llama la coraza de la justicia. Digan, protección vital. ¿Qué era o para qué servía la coraza? Evidentemente, protección vital. Solo para que usted se imagine, si alguien lanzaba una flecha en este punto, pues iba a penetrar o a perforar el corazón. Si lanzaba de atrás, podía llegar a perforar los pulmones. Si golpeaba cualquiera de estas partes, podía literalmente matar, porque podía perforar las partes vitales del cuerpo del soldado. Esta coraza era una pieza pectoral de hierro o de bronce. Algunos dicen que era de cadenas, pero realmente si era de cadenas, era muy ceñido, porque no podía tener aberturas grandes, era algo sumamente ceñido. Pero la mayoría de expertos concluyen que era una pieza pectoral de hierro o de bronce, era metálica, protegía los órganos vitales del guerrero contra golpes que de otra manera serían fatales. Por ejemplo, protegía el corazón, protegía los pulmones, protegía los intestinos, protegía el estómago, protegía los órganos internos. Imagínese usted un soldado en pleno combate siendo alcanzado por una lanza o siendo alcanzado por una flecha o incluso por un golpe brutal en alguno de estos mencionados que son vitales. Podía morir o incluso podía ser literalmente noqueado, bloqueado en la guerra y luego rematado. Así que, teniendo en cuenta esto, esta coraza o este chaleco poderoso y protector es vital
para contrarrestar todo tipo de injusticia y todo tipo de maldad que haya sido lanzado contra nosotros. Algo bien importante que voy a aplicar de lo que Dios me ha mostrado en cuanto a esta coraza de justicia, es que como esto es una guerra, incluso yo voy a citar en este momento a el pastor, profesor y doctor Adrian Rogers, que dice: la iglesia no es un crucero de placer, es un barco de batalla. Estamos en guerra. Este mensaje, yo me uno a eso, es una advertencia, es un llamado a las armas, pero también es una declaración de victoria. ¿Cuántos saben que en este llamado también estamos haciendo una declaración de victoria? Y mire esto, qué hermoso. Esto es para ustedes, amados creyentes, amados hermanos. Cuando usted nació de nuevo, nació de arriba, y siendo nacido del cielo, está rumbo al cielo. ¿Cuántos vamos camino al cielo? Pero también, y eso es lo que muchos se olvidan, es cierto que nacimos de nuevo, es cierto que nacimos para ir rumbo al cielo, pero cuando usted nació de nuevo, nació para la batalla. Esto no es un parque de diversiones, esto es una batalla. Pero cuando usted nació de nuevo, y esta es la palabra esperanzadora, nació para ganar. Esto es algo que debe comprenderlo. Y me impacta esto porque esta guerra, cuando se siguen los pasos de Jehová de los ejércitos, del poderoso guerrero, del experto en batalla, del todopoderoso Dios, es imposible perder en esta guerra. Cuando se siguen los pasos, cuando se ciñe la armadura, es imposible perder en esta guerra. La pregunta es, ¿por qué entonces tanto soldado caído? ¿Por qué tantos hombres o mujeres soldados caídos? La razón es sencilla, porque no estamos haciendo uso correcto y completo de la armadura de Dios. Noten esto. ¿Por qué ceñirnos de la verdad? Porque hay un ataque diabólico contra la verdad para traer mentira, y una vez que se siembra mentira, obviamente el creyente pierde autoridad, pierde revelación, pierde dirección. Pero ahora, cuando hablamos de la coraza de justicia, estamos hablando de algo que debemos recordar muy profundamente, y es que a menudo el enemigo ataca con injusticia proveniente de las tinieblas o proveniente de corazones de individuos opuestos a Cristo. En otras palabras, la forma como siempre, el modus operandi, la forma como comúnmente operan desde las tinieblas, tanto los principados, potestades y entidades del mal como sus seguidores humanos, porque recuerden, Satanás no te ataca directamente, él te ataca a través de sus propios ministros, que se disfrazan también como ángel de luz, de sus propios secuaces. Y hay muchas formas como el enemigo ataca, y claro, efectivamente él sabe que si este creyente no está vestido correctamente con la coraza de justicia, entonces fácilmente puede atacar aquellas áreas vitales de nuestra vida. Y cuando alguien ha sido atacado en sus áreas vitales como creyente, y ese alguien no se ha puesto la coraza correctamente, es presa fácil del enemigo. Por ejemplo, un área vital del creyente es la congregación. Pero ¿por qué mucha gente no se congrega? Porque no tiene puesta la coraza de justicia. Congregarse es algo justo, es algo correcto, es algo bueno. Y la Biblia dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay gente que no lo hace por razones de peso, pero hay algunos que lo hacen por costumbre, lo hacen porque ya no tienen la coraza de justicia. Y es imposible mantenerse firme en esta guerra si la persona ni siquiera usa ese primer elemento de justicia llamado el congregarse. Por otro lado está también la oración. Un creyente que no tiene la columna justa de la coraza de la oración, esa persona fácilmente es presa del enemigo. O la persona que ha perdido la alabanza, la gratitud, esa persona es presa fácil del enemigo.
o la persona que ha perdido la capacidad de buscar la palabra, de ir a la Biblia, de escudriñarla, de estudiarla, esa persona es presa fácil del enemigo. Pero noten este asunto importante. Debemos recordar que a menudo el enemigo ataca directamente a nuestros corazones o a aquellas partes vitales de nuestro ser espiritual. Pero también debemos recordar que la manera de mantenernos firmes en esta guerra es por medio de la obra de Cristo como nuestro Redentor. Recuerden que la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue una obra redentora, es decir, Él nos compró, Él nos justificó, Él nos ha lavado, Él ha derramado su sangre. Y amados, es imposible perder en una guerra donde ya alguien murió por nosotros, y no solo murió, sino que resucitó. No, es imposible perder en una guerra donde el que está del lado nuestro es el campeón del Gólgota, es el que no ha perdido una sola batalla. Pero para eso estamos y debemos estar vestidos de Cristo. En ese sentido, amados, debemos tener en cuenta que debemos recordar que por medio de la obra del Señor nosotros somos justificados. ¿Por qué? Cuando una persona no tiene la verdad, entonces a algunos le han vendido la idea de que usted puede ser salvo por obras, pero no entienden que la salvación es por la obra de Cristo. Pero por otro lado, cuando una persona no tiene el cinto de la verdad y tampoco ahora no tiene la coraza de la justicia, entonces dice: ya Cristo me justificó, ya Cristo murió por mí, ya Cristo derramó su sangre, así que como todo se debe a los méritos de Cristo, entonces yo puedo vivir tranquilamente, porque al fin y al cabo Cristo es amor, Cristo me ama, Cristo es bueno. Y entonces se vende un evangelio humanista, un evangelio a la medida de las personas, y hay gente que no vive en justicia porque piensan que la coraza de justicia es solo lo que Cristo hizo por ellos, y no se dan cuenta que aunque nosotros no somos salvos por obras, nosotros somos salvos para andar en buenas obras que ya Dios ha preparado de antemano. En otras palabras, una vida justa es una vida que aunque el enemigo lance ataque contra tus áreas vitales, él no podrá matarte, porque no eres mentira y no eres falso, eres verdad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero note esto. Así que la justificación de la que habla aquí, la coraza de justicia, es aquella justificación hecha por los méritos de Cristo. Esta coraza es vital para mantenernos santos. La palabra santo significa separados, significa consagrados, significa dedicados. Y en ese sentido, el cuerpo del soldado, protegido por aquella coraza de justicia, estaba separado del peligro externo, estaba consagrado a la guerra, estaba dedicado, pero a la vez estaba protegido. Y en ese sentido, nosotros somos llamados a mantenernos santos y justos para Dios. El ataque de las tinieblas es contra nuestra vida espiritual, y sus ataques son contra las áreas vitales. Por eso debemos tener la coraza de justicia bien puesta. Por eso les hacía alusión a estos elementos particulares, porque hay cristianos que no han podido permanecer firmes en esta guerra de la cual habla el apóstol. Dice, para que puedan permanecer firmes. No pueden permanecer firmes porque el ataque ha sido directo contra las áreas vitales de su vida, y ellos no tienen coraza, y por eso son presa fácil del enemigo. Amado hermano, llegó la hora de que le digamos al Señor: Señor, entiendo que tú me diste la armadura, pero entiendo que tú no me la vas a poner. Entiendo que es mi responsabilidad ponerme tu armadura. Es tu armadura, es para mí, pero yo debo usarla, yo debo ponérmela. Aleluya. Y en ese sentido, no se olvide esto: la verdad, el cinto es el que nos va a mantener alineados siempre. Nosotros somos justificados por la obra de Cristo, pero para que esa justificación sea efectiva en nosotros, nosotros debemos vivir una vida justa delante de Él. ¿Es justo orar? Claro que sí. ¿Es justo congregarse? Claro que sí.
¿Es justo alabar, ser agradecidos? Efectivamente. ¿Es justo estudiar y profundizar en la palabra, escudriñarla? Efectivamente. ¿Es justo compartir de nuestra fe a otros? Efectivamente. Pero cuando el cristiano descuida esos 5 elementos importantes que hacen parte de la justicia, porque escuche, es imposible vivir justamente sin uno de esos elementos. Una persona que pierde la coraza de justicia es una presa fácil de su propia naturaleza injusta. Ni siquiera el ataque comienza desde afuera, se va corrompiendo desde adentro, porque hay injusticia en su propia naturaleza. Y note, hay un versículo muy hermoso que hoy lo voy a extender, lo voy a aplicar a todos en general, porque en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 10 la Biblia declara: sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. En otras palabras, él está diciendo, no solamente basta con que profesen piedad o digan que creen en lo justo, sino que su creencia vaya de acuerdo con su obra o con su conducta. Santiago lo diría: la fe sin obras es muerta. Y la razón por la cual muchos han perdido en esta guerra es porque estaban desbalanceados. Tenían fe de conocimiento, tenían la teoría, pero no tenían fe de práctica, no tenían fe de fidelidad, y eso hace que sean presas fáciles del enemigo. Usted y yo sabemos bien, y vale la pena recordarlo simplemente, usted y yo sabemos que nosotros no seremos salvos por creer en Dios, porque hasta los demonios creen y tiemblan, pero no viven según la justicia de Dios. Nosotros somos salvos cuando no solo creemos en, sino cuando vivimos de acuerdo a, que es muy diferente. No basta con decir creo en Dios, es necesario vivir de acuerdo a Dios. Y Él enseña que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Así que Él no anda con aquellos que no están de acuerdo con Él. Y la razón por la cual muchos han caído en esta guerra es porque aunque ellos dicen, yo estoy de acuerdo con ciertos aspectos de Dios y su Biblia y su palabra, pero ellos no viven de acuerdo. Y vivir de acuerdo es más que solo estar de acuerdo. Porque hay gente que dice, sí, claro, yo estoy de acuerdo que robar es malo, mentir es malo, yo estoy de acuerdo que el adulterio es malo, la fornicación es malo, el hurto es malo, yo estoy de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿basta solo con estar de acuerdo? Es menester vivir de acuerdo a ese mandamiento, de acuerdo a esa palabra. Ahora, note este detallito. Esto que acabo de leer, de que corresponde a mujeres que profesan piedad, también aplica a hombres, es decir, a todos. Todos debemos vivir de manera que nuestro obrar corresponda a la piedad que profesamos. No solamente digamos, soy lavado en la sangre del Cordero, es bonito decirlo. Soy bautizado como manda el Salvador, es maravilloso decirlo. Soy hijo de Dios, es precioso decirlo. Soy salvo, gloria a Dios, qué bueno. Pero la pregunta es, ¿eres verdaderamente vestido de justicia o solo profesas, pero no hay obras que demuestren esa profesión? Recuerden que mientras la mentira ha llevado a algunos a decir lo único que importa son las obras, el que peca y reza empata, lo único que importa es hacer buenas obras de caridad y ya con eso Dios nos va apuntando ahí para ir al cielo. No, es necesario vivir de acuerdo a la justicia y que esa justicia sea tan penetrada en nosotros y que nos proteja las áreas vitales, de manera que cuando Satanás ataque a tu corazón, ataque a tus partes vitales, él pueda chocarse directamente con una coraza. Y no es una coraza cualquiera, es la coraza de justicia. No es tu justicia, es la justicia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él está cubriéndote. ¿Cuántos dicen aleluya? Así que esto también aplica a todos. Debemos vivir de esa forma
correspondientemente, congruentemente, de acuerdo a lo que profesamos. Esto implica que debemos andar en el camino de la justicia. ¿Y qué es andar en el camino de la justicia? Es andar vestidos de justicia. Y andar vestido de justicia significa andar vestido de Cristo. Cristo es el único justo, y cuando tú estás vestido de Cristo implica que esta justicia debe ser notable hasta en tu manera de hablar, hasta en tu manera de pensar, hasta en tu manera de actuar, hasta en tu manera de ser, hasta en tu manera de sentir, hasta en tu manera de vivir. En otras palabras, como diría Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? ¿Mas vive quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay gente que le encanta repetir el versículo que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y claro, es hermoso y esperanzador, pero nadie puede morir para ganar si realmente Cristo no vive en ellos. Y para poder vivir Cristo en nosotros, nosotros debemos vivir vestidos de Cristo, que Él sea reflejado en nuestra conducta. ¿Cuántos dicen aleluya? Colosenses capítulo 3 versículos 9 al 10 dice: no mintáis los unos a los otros. Oiga esto: esto es muy interesante, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, o sea, con su manera de ser, de obrar, de hacer, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aleluya. Una de las cosas más hermosas que pueden pasar es cuando finalmente, en pleno fragor de la guerra, en pleno momento más adverso, cuando haya un ataque tremendo de las tinieblas, cuando te quieran destruir, cuando te lancen cualquier tipo de ataque que va desde calumnias, desde murmuraciones, todo tipo de ataque que tenga que ver tanto en lo espiritual como en la natural, lo que sea que hayan lanzado contra ti, si tú estás cubierto con la coraza de justicia, puedan finalmente salir y decir: no pude penetrar, no pude enterrar mi arma para destruirle. ¿Por qué? No porque tú eras, sino porque Cristo estaba en ti, y Él te había revestido, y Él te había guardado, y Él te había protegido. Y la injusticia no puede vencer a la justicia de Dios. Hay que vestirse de la coraza de justicia. Habrá alguien que me está escuchando en esta noche. Habrá alguien que está entendiendo esta noche, decir: Señor, yo necesito andar con el cinto, pero también con la coraza de justicia. Y es muy importante que se entienda esto, que cuando el ataque injusto venga por cualquier vía, ya sea por gente infiltrada o por gente externa, por agentes de las tinieblas externos e internos, espirituales o naturales, que lancen un ataque a tus áreas vitales. Siempre el ataque va a las áreas vitales. Vendrán ataques a tu corazón para dañarte, para herirte, para resentirte, para cautivarte, para darte amargura. Habrán ataques a tus áreas más vitales, a tus pulmones. Y espiritualmente, una persona que ha perdido sus pulmones espirituales ya no puede respirar, ya no puede tener vida, ya no puede alabar, ya no tiene ni libertad para nada. ¿Por qué? Porque ha sido permeado y penetrado por las flechas del enemigo. Pero amado hermano, qué bueno por esta armadura tan completa. Yo quiero estar ceñido del cinto de la verdad, pero también quiero estar cubierto con la coraza de la justicia. Y no habrá injusticia que pueda derribar a aquellos que viven bajo la justicia de Cristo. ¿Habrá alguien que pueda aplaudirlo esta noche al Rey de la Gloria? Aleluya. Pero aquí entonces voy a entrelazar esto con el que sigue. Vamos a ver el siguiente. Y es el que tiene que ver con, ahí ustedes ven
el calzado, el elemento importante de la vestidura del soldado. Y tiene que ver con los calzados. El texto dice: calzados los pies con el apresto o preparación del evangelio de la paz. ¿Cuántos hemos sido bendecidos y alcanzados por ese bendito evangelio de la paz? Aleluya, qué hermoso. Esa paz con Dios te asegura guerra con el enemigo. Y eso es algo que no podemos olvidar. Es que muchos, cuando entran al cristianismo, muchos se desaniman. Es por eso, porque ellos dicen: yo pensé que cuando me iba a consagrar, que cuando le iba a entregar mi vida a Dios, ya todo iba a ser color de rosa, ya no iba a tener ningún problema, todo el mundo me iba a querer, todo se me iba a arreglar. Y hay gente que busca a Dios así, busca por lo de los panes, por lo de los peces, por lo de los milagros, por lo de las sanidades. Y cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, cuando vienen las dificultades, pierden la paz porque no recibieron al dador de la paz, sino lo que Él daba. Y amados, vale la pena recibir no solo lo que Él da, sino buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y el reino es su evangelio, y la justicia su coraza. Y amados, eso hace que lo demás venga por añadidura, pero no nos quita la paz. Y Pablo tenía autoridad para eso. Acuérdense que Pablo dijo: yo he aprendido a tener contentamiento sea cual fuere mi situación, en abundancia o aún en escasez. Pero amado hermano, este calzado, como lo pueden ver, diferente, es lo más parecido que encontré a lo que describe la Biblia y a lo que se puede corroborar desde el punto de vista histórico. El calzado especial de los soldados ayudaba a los soldados a mantenerse firmes en la lucha cuerpo a cuerpo. Generalmente las guerras eran cuerpo a cuerpo. Normalmente los soldados de infantería, aquellos que tenían que caminar, aquellos que tenían que ir al frente, atrás la caballería, y luego venían todos los tipos de fuerzas que se fueron dando a través del desarrollo de la guerra, y luego ya algunos elementos de largo alcance. Pero primordialmente la guerra era cuerpo a cuerpo. En otras palabras, tenía que el soldado ir y estar cara a cara con el enemigo. Y una de las cosas más peligrosas para un soldado era perder su calzado especial, porque no eran cualquier alpargatas o cualquier zapatito, no, era un tipo de calzado de cuero, un tipo de calzado especial con una planta específica que tenía como algo así parecido a unos clavos que ayudaban al guerrero a mantenerse firmes en el terreno, en el combate cuerpo a cuerpo. Y también podían hacer que cuando estén en guerra, ese mismo calzado servía para defenderse en combate contra el enemigo, porque un golpe contundente con este calzado era brutal, era muy fuerte. Amados, en ese sentido, nosotros debemos saber que estar calzados con el evangelio de la paz es parte de esta armadura. Y alguien dirá: ¿y cómo calza este asunto ahí en guerra? Bueno, 2 Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amado hermano, cuando alguien ha recibido plenamente y está bien puestecito el calzado del evangelio de la paz, no habrá nada que te quite esa paz, ni las pasiones juveniles, ni la injusticia, ni el temor, ni el desamor. Nada del mundo te puede quitar la paz, porque estás ceñido en esa guerra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Algo que me llamó la atención es que el calzado del evangelio de la paz está acompañado allí con una palabra que me llamó poderosamente la atención, y es la palabra apresto. Si usted lo leyó ahí, dice: calzados con el apresto. La palabra apresto significa disposición, significa preparación. Y en este caso,
tenían que estar preparados para la guerra, y una de las señales de que estaban apresto, que estaban dispuestos, que estaban preparados para la guerra, es que su calzado estaba bien puesto, que su calzado estaba bien amarrado, bien ceñido. El calzado es algo tan importante que usted debe pensar en esto. Dios mandó a estos soldados espirituales a una guerra, y así como los zapatos o el calzado o las botas del soldado romano significaban que él estaba dispuesto, estaba preparado para la guerra, para ir en combate, ya sea para defender su territorio, su nación, sus ciudadanos, o ya sea para ir y rescatar a los cautivos que el enemigo había atrapado, o para libertar a otros. Pero él iba con una dotación y una firmeza. Diga, dotación y firmeza. Así que cuando le falta el calzado, quiero que imagine esto. Imagine usted un soldado con su armadura completa, con su buen cinto bien aferrado, con su coraza muy bien dispuesta, con su escudo, con su espada, pero sin su calzado. Aunque tenga espada, aunque tenga escudo, aunque tenga casco, aunque tenga coraza, aunque tenga cinturón, pero sin el calzado, es muy probable que ni siquiera otro tenga que herirlo, sino que él mismo en el camino se va a herir con las piedras puntiagudas. Y amados, hay gente que al no estar preparada, no estar apresta, no estar dispuesta, no estar bien calzada, muchos en la guerra caen. Muchos en la guerra sucumben. ¿Por qué? Porque así como un guerrero, por armado que esté, sin calzado se vería extraño, y con solo pensar en ella nos daríamos cuenta de que algo le falta al soldado. Se ve bien, tiene un buen escudo, tiene una espada poderosa, pero le falta algo. Y efectivamente era un peligro. El asunto, como diría alguien, no es solo cuestión de estética, no es para que se vea bonito el soldado con sus calzados especiales para la guerra, sino que más que eso, hay un asunto a tenerse en cuenta acá, y es que un soldado descalzo podía tener problemas en plena batalla, podía tropezar, podía herirse en todos los campos de batalla. Hay asperezas, hay escombros, hay cosas que pueden herir, que pueden dañar. Y amado hermano, si alguien ataca a los pies, es una de las formas de destruir. Esa era una de las herramientas primordiales. Cuando ellos atacaban a los pies, podían dejar inmóvil ya a un soldado. Y si el soldado no estaba protegido y no podía hacer cualquier calzado, tenía que hacer el calzado adecuado. Amado hermano, de la misma manera, en esta guerra, para nosotros mantenernos firmes, no se puede poner cualquier clase de calzado, no se puede idear un evangelio a nuestra manera, no se puede decir, no, esto me conviene, esto no, esto sí, esto no. Hay gente que ha hecho un evangelio a su medida, de acuerdo a su gusto, de acuerdo a su disposición, y por eso en la guerra son cautivos también. ¿Por qué? Porque no tienen el evangelio, el calzado correcto. Pero el verdadero calzado lo que va a hacer es que aun cuando el enemigo quiera lanzar su ataque contra tus pies, va a estar protegido. Aun cuando te quiera hacer caer, vas a estar firme. ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios? Incluso cuando alguien no está puesto el calzado adecuado y no entiende para qué vino este evangelio, una cosa simple lo puede hacer caer. Por ejemplo, un soldado, volvamos al ejemplo, podía estar muy bien dispuesto todo lo demás, pero una simple piedrecilla o una rama de esas, o imagínense una rosa con una espina y se le incrusta, ya es suficiente. Es pequeño, pero es suficiente para dañarle el caminado y dañarle la guerra. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que andan con los pies al descubierto, y por eso ellos han sido víctimas de dolores, incluso de cosas pequeñas que les han dañado en su corazón, zorras pequeñas que les han carcomido sus pies, cosas pequeñas que no les hacen caminar firme. Por eso es que se ven algunos cojos y algunos debilitados espiritualmente. Pero amado hermano, este bendito evangelio es más que solo un mensaje bonito y un mensaje agradable. Este evangelio también hace parte de la armadura de Dios para el cristiano. Lo que hará que tú no caigas en este campo de guerra es que estés calzado con el evangelio de la paz. La Biblia dice: hermosos son los pies
de los que anuncian las buenas nuevas. Mire sus pies, pues si los puede ver por ahí por encimita de su zapato al menos. Diga: mis pies son hermosos. Diga: son preciosos. Porque tú eres un hombre y una mujer que ha sido alcanzado por el evangelio de la paz. Escuchaba a varios de los presidentes, tanto latinoamericanos, europeos, hispanos, en fin, estadounidenses, y muchos de ellos, el presidente de Estados Unidos, muchos de ellos, todos tenían algo en común, y es que todos decían: Naciones Unidas, ONU, su carta inicial, su origen, su razón es paz, paz, paz. Siempre te hablan de paz, pero es que es imposible que haya paz sin el dador de la paz, aquel que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Ellos hablan de paz según sus ideas. Algunos hasta mencionan a Jesús en su discurso, pero no tienen a Jesús en su corazón, y por eso no pueden dar paz a su nación. Curiosamente, el único que mencionó a Jesús fue Pedro. Pero ese señor tiene a Jesús en su discurso, pero no lo tiene en su corazón. Por eso no puede haber paz. La Biblia dice: no hay paz para el impío. Y sin justicia con Dios aún no se puede recibir esa paz verdadera. Y la razón por la cual mucha de esta gente ha caído en el fragor de la guerra es precisamente porque andaba preocupado por qué estar pisando. Pero si estás bien puesto tu calzado, tú vas a saber que estás firme en las verdades de Dios. Estás firme, y aún ese evangelio sirve como una armadura y sirve como una defensa en aquella guerra. En resumen, el calzado nos permite pisar libremente y sin temor mientras enfocamos toda nuestra atención en la batalla. Para anunciar, y aquí es donde estoy concluyendo este segmento hoy, para anunciar las buenas nuevas de salvación a los perdidos y para arrebatarle almas en esta guerra a aquellos que están cautivos a merced del enemigo, el poder del evangelio trae salvación y trae liberación. Diga: salvación. Diga: liberación. En otras palabras, y esto es lo que quiero que usted entienda de lo que es la armadura de Dios completa. La armadura de Dios nos dota no solo para defendernos a nosotros, sino también para libertar a otros. Esa es la armadura completa de Dios. No es una armadura centrada en ti, no es solo para protegerte a ti, aunque lo es, aunque sirve para eso. Pero la verdadera armadura de Dios es una armadura tan poderosa que tiene como elemento fundamental el calzado del evangelio de la paz. Y en esta guerra estamos hablando de una guerra donde hay miles y miles. Algunos de ellos son tus hijos, son tus tíos, son tus padres, son tus hermanos, son tus familiares. Ellos están cautivos todavía en medio de esta guerra. Y el soldado que no se ha puesto perfectamente la armadura no tiene ni siquiera una visión de lo que está sucediendo, y muchas veces está solo batallando con sus propias luchas internas y sus propias batallas internas, y a duras penas, como dicen por ahí los mexicanos, a duras penas la hace, pero no logra ir más allá. ¿Por qué? Porque no se ha puesto la armadura. Y una vez que se pone el calzado, no solamente se preocupa en defenderse a sí mismo, sino que va más allá de las cuatro paredes del templo y se dedica a liberar a otro. Para eso es el llamado de los grupos de amistad, para eso es el evangelismo, para eso es ir a tu trabajo, a tu escuela, a tu colegio, a tu universidad, a tu sociedad. ¿Para qué? Para que vayas con el calzado del evangelio de la paz. ¿Alguien puede aplaudir a Dios en esta hora? Porque esto que estamos viviendo hoy es una guerra de evangelios. Evangelio significa buena nueva. Esto es una guerra de evangelios. ¿A qué me refiero? A que hoy en día muchos voceros hablan de diversas buenas nuevas, buenas noticias a su manera, buenas noticias a su manera de ver. Y lo estamos viviendo en todas las esferas de la vida. Hay gente que está luchando en diferentes situaciones, algunos con la depresión, con el suicidio. Y hay gente que oye un evangelio porque existe una teología pervertida que dice que si tú le entregas tu vida al Señor y tú te arrepientes,
arrepientes y eres salvo, siempre salvo. Y si en algún momento la vida se pone tan dura y tú en algún momento decides quitarte la vida, no importa, si ya eres salvo, así te suicides. Pero amado hermano, eso es una mentira diabólica. El Dios nuestro no nos llamó a quitarnos la vida, Él nos llamó a entregársela a Él. Y cuando se la entregamos a Él, nuestra vida tiene sentido, nuestra vida tiene razón de ser. ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios? Así que esta armadura es tan importante, porque si estás ceñido de la verdad, protegido con la coraza de justicia y con el calzado indicado, entonces tú vas a entender la magnitud de esta guerra. Tú también peleas por otros y no solo por ti. Tú luchas, y por eso yo quiero dar gloria a Dios por los intercesores, por las intercesoras, por los guerreros de oración. ¿Por qué? Porque un guerrero de oración, un evangelista, no solo está preocupado en sí. Es cierto, hay gente que ora por sus necesidades y hay que hacerlo, pero también la Biblia dice orando los unos por los otros. Y cuando esta guerra está basada en el evangelio de la paz, tú también te preocupas por la necesidad de los demás. Y eso es hermoso. No hay nada más hermoso que sentir y saber que hay unos que están orando por otros. Y en lugar de ver al soldado caído y criticarlo, hay otros que dicen: vamos a orar por él, vamos a dejar que él se levante, vamos a rodearlo, vamos a protegerlo en oración. Amados, hay victoria en un ejército que entiende esto. ¿Puede alabarlo? El evangelio es tan poderoso que Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Ustedes lo saben, díganlo conmigo: porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amado hermano, este evangelio puede contrarrestar, va en contra de la mentira, de los falsos evangelios y de las falsas noticias. No importa si vienen de un falso maestro, un falso apóstol, un falso evangelista, un político, un ateo, no importa de quién venga. Este evangelio es tan poderoso que puede contrarrestar, pero también puede salvarlos a ellos y sacarlos del error si se humillan al poderoso evangelio. Da igual si es judío, da igual si es griego, este evangelio tiene poder para alcanzar a los perdidos. Alguien puede alabar a Dios esta noche. Póngase de pie y dele aplausos al Rey de la Gloria. Primera de los Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz, o sea, el evangelio, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Amados, estamos viviendo en una época, yo lo he vivido en carne propia constantemente. Vivimos en una época donde hay un ataque siniestro contra el evangelio, hay un ataque siniestro contra la verdad, hay un ataque siniestro contra las vidas de aquellos que predican el evangelio y la verdad. Pero amado hermano, si tú te ciñes el cinto de la verdad, si te pones la coraza de justicia, y si te pones en este día y te metes directamente bajo este apresto y te calzas el apresto del evangelio, ese mismo evangelio te da poder. ¿Para qué? Te da poder para vencer en esta guerra, te da poder para sacar del error y de la mentira a otro. Hay gente que está a punto de quitarse la vida por la falta de paz. Amado, ¿qué estás haciendo tú cerrando tu boca cuando puedes abrirla e inyectarle y darle y transmitirle la paz del evangelio que has recibido? Hay poder en el bendito evangelio de Dios. El mundo necesita, dice la canción, conocer a Dios para salvación. Amado hermano, ya basta de cristianos y de evangélicos que están esperando que la solución se la traiga el Papa, o se la traiga el presidente, o se la traiga el gobernador, o se la traiga el político. No, se necesita predicar a aquel que es la solución para este mundo.
Oh, yo siento aquí la presencia del Dios Todopoderoso. Alguien se va a levantar de aquí y alguien va a salir de aquí calzado con el apresto del Evangelio de la paz. La gente en la escuela, en el colegio, en el barrio, en tu trabajo, en tu empresa, en la calle, vendedor ambulante, vendedor estacionario, donde estés, esa gente necesita que tú le sueltes el poderoso Evangelio que los liberta. Quiero que tú ores conmigo esta noche y le digas: Señor, yo quiero estar vestido correctamente, pero ahora entiendo, tú pusiste la armadura y los elementos y las piezas, pero ahora me corresponde a mí tomarlas. Levanta tus manos, Señor, y ora conmigo. Señor, te damos gracias una vez más, porque tu revelación una vez más nos aterriza y nos vuelve a la necesidad fundamental por la cual estamos hoy aquí. Es aquella necesidad de tu presencia. Es aquella necesidad de estar plenamente vestidos en esta guerra. Señor, no permitas que el escudo, el cinturón, la armadura, la coraza, el calzado y todos los elementos nos hagan falta. Al contrario, estamos estudiando esta revelación porque queremos ser una iglesia que entiende que es un soldado en esta guerra. Pero esta guerra va más allá de la defensa personal, va más allá de la defensa nuestra. Hay muchos en esta guerra que están siendo víctimas. Hay muchos en esta guerra que están siendo presa. Hay muchos en esta guerra que están siendo cautivos. Para eso tú nos has ungido, Señor. Nos has llamado para ser los portavoces de este evangelio poderoso. El evangelio no es algo obsoleto, no es algo pasado de moda, no es algo que no sirva para nada. Al contrario, en el evangelio predicado integral y correctamente estará la respuesta que el mundo necesita, el gobierno necesita, la economía necesita, la sociedad necesita, los jóvenes lo necesitan, los ancianos y los niños lo necesitan, la familia lo necesita. Así que, iglesia, ponte el apresto del evangelio. No hables cualquier cosa, habla la verdad de Dios, una verdad completa. No tengas miedo de decir lo que Dios dice, basado en el cinturón de la verdad. Estás protegido con la coraza de justicia. Y deja que tus sean dirigidos por Dios a predicar una buena nueva. Salva a los perdidos, alcanza a los enfermos, lleva este evangelio a quien lo necesita. Habrá alguien que asume este desafío esta noche. Habrá alguien que asume este desafío en esta hora. Alguien pueda decir conmigo: Señor, me pongo tu armadura, me pongo tu armadura. Dígalo: me pongo tu armadura en el nombre de Jesucristo. Y grite: amén y amén. Y dele un fuerte aplauso a su Padre. Dele una fuerte alabanza a su Rey. Oh, aleluya. Oh, santo es el nombre de Jesús. Hay que hablar lenguas nuevas para el mundo. Hay que hablar en lenguas, pero también hay que hablarle un lenguaje diferente a este mundo. Este mundo está oyendo odio, rencor, amargura, división, lucha de clases, ideologías. Pero la iglesia tiene el evangelio que puede contrarrestar todo eso. La gente necesita volver a oír el mensaje puro, bien ceñidos con ese evangelio de la paz.